Buenos días chicos, bienvenidos a su clase. Bueno, como les había comentado, esta clase la tenía que grabar porque no iba a estar disponible el día de hoy y probablemente no esté disponible durante toda la semana. Entonces vamos a tratar de mantener una conexión por WhatsApp bastante importante, pues para que nos estemos comunicando. Nosotros habíamos quedado en la primera ley de Newton, incluso eso fue lo que se evaluó la semana que acabo de pasar principalmente, ¿cierto? Pero nos faltó el último video que estábamos viendo, quedó por la mitad, es decir, nos faltó la otra mitad. Les recuerdo que deben estar muy atentos a la clase porque en cualquier momento le voy a pedir por algún tipo de metodología que usted registre su asistencia en la clase. Entonces, si usted está pendiente, pues podrá registrar esa asistencia de clase y yo me voy a dar obviamente cuenta de que usted estaba atento a la clase en todo momento. Entonces, le voy a pedir suprema atención. Voy a tratar de ser lo más explícita posible con este tema, pues para que todos lo entiendan. De todas maneras, si tiene alguna duda, como esto es un video, usted lo puede retroceder y si definitivamente esa duda no se soluciona, me puede consultar al interno. Va a haber una actividad sobre esto, así que pues obviamente le pido que tenga bastante atención. Bien, por el ejercicio que habíamos quedado, que era antes de se aplicaba la primera ley de Newton, que era el tema de la ley de la inercia, donde el cuerpo está en reposo. En este caso dice que se determine cuánto vale la fuerza F para el bloque de la figura, para que el bloque de la figura se empiece a mover con esta nueva disposición. Entonces nos están presentando, ¿cierto? Un bloque que tiene una masa de 15 kilogramos, que tiene una fuerza inclinada, que en este caso no está ni horizontal ni vertical, como era lo común y como lo habíamos venido viendo. Pues esta está inclinada y para este caso les adelanto que se debe hacer una descomposición de fuerzas. ¿Qué significa eso? Que tanto en el eje X como en el eje Y se va a descomponer esa fuerza. ¿Listo? Y aparte tiene la masa, que ya habíamos dicho también cuál era la diferencia entre la masa y el peso, y el coeficiente de rozamiento. Que esto es algo nuevo, pero ya ahorita lo vamos a tocar. Por el momento lo vamos a dejar ahí quieto mientras hablamos de las otras partes del ejercicio. Entonces, lo primero que debemos hacer, chicos, es convertir esa masa que está ahí en un peso. ¿Para qué? Para que sea una fuerza y pues ya se salga de ese tema. Entonces, ese peso, chicos, ese peso va a estar así hacia abajo, ¿cierto? Y sabemos que para calcular el peso, lo único que debemos hacer es esa masa que ya nos dieron ahí en kilogramos, multiplicarla por la gravedad. ¿Listo? Entonces, por acá vamos a hacer el peso, que va a ser la masa por la gravedad. Bien. Y luego, ¿qué hay que hacer? Pues vamos a reemplazar esos datos que ya tenemos. La masa, que es de 15 kilogramos, ¿cierto? Vamos a meter aquí entre un paréntesis y vamos a colocar los 15 kilogramos, que es la masa. Y luego la gravedad. ¿Qué tenemos como gravedad? Como gravedad vamos a utilizar 9,8, ¿cierto? 9,8, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la gravedad normalmente. Hay algunos autores, yo se lo he comentado en varias ocasiones a ustedes, que utilizan no 9,8 sino 10, pero conmigo vamos a trabajar con 9,8. Entonces, mire, aquí tienen el valor de la masa, ¿cierto? Estamos simplemente reemplazando en esa fórmula y por acá el valor de la gravedad. Listo. ¿Esto qué es? Esto es una multiplicación. Una multiplicación. Yo lo pongo entre paréntesis, pero sin embargo ahí les coloco un asterisco o un por, como ustedes le quieran decir. Bien, entonces ya luego al calcular esto, yo lo voy a hacer un momentico aquí en mi calculadora.
15 por 9.8, eso me arroja aquí en la calculadora que es 147. 147. ¿Y qué unidades va a tener? Pues usted puede simplemente colocar kilogramos por metro sobre segundo, ¿cierto? Sobre segundo al cuadrado. O además de eso, esta unidad completa, esto que está aquí, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, equivale a un newton, ¿cierto? Entonces, normalmente esa fuerza, todas las fuerzas, se trabajan en newton. Por lo que cuando tenemos kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, simplemente vamos a colocar, en este caso, 147 newton. No he cambiado nada, simplemente es una forma de expresar de forma distinta la misma unidad. Listo, esto es lo mismo que tener newton. Entonces lo dejamos en newton, que es muy fácil para trabajar bien. Y aquí hemos concluido con una primera partecita de lo que se hace, que es siempre que ustedes tengan masa y no peso, pasarlo a peso. Entonces ya tenemos el peso o la fuerza, ¿cierto? Que sería en este caso de 147 newtons y la vamos a anotar por ahí. 147 newtons, que fue el valor que nos dio. Bien. Luego, ¿qué hay que hacer, chicos? Luego vemos un inconveniente o un problema. ¿Cuál es ese problema? Resulta, chicos, que siempre que tenemos una fuerza inclinada, como esta, por ejemplo, ¿cierto? Tenemos esa fuerza inclinada, hay que siempre descomponerla en sus ejes. Supongan ustedes entonces que ustedes tienen un plano cartesiano. Voy a tratar de dibujar algo más o menos similar por acá. Algo como esto. Vamos a ver si sale. Este pequeño plano cartesiano, ¿cierto? Ustedes tienen este plano cartesiano y como esto no está totalmente vertical ni totalmente horizontal esta fuerza, hay que descomponerla. Y dirán ustedes, bueno, profe, pero ¿cómo se descompone? Listo, para allá vamos. Entonces, ¿cómo se descompone? Usted va desde el origen de la fuerza. ¿Dónde comienza esta fuerza? Pues aquí, donde no tiene la flechita, que sería el lado contrario, ¿cierto? Y se va a mover primero en el eje X, parta del eje X, que es en este caso el que está allá al ladito. Entonces usted va a trazar a buscar la punta de la fuerza, es decir, tiene que ir hacia acá, hacia este lado, hacia la derecha, ¿cierto? Porque si va al otro lado ya no busca la fuerza, ya busca otra cosa. Entonces usted va a correr hacia el lado al lado donde finaliza la fuerza, que es hacia este lado. Y va a trazar una lineecita, yo lo voy a hacer punteada en este caso para que usted vea la representación. Y esa sería la componente de esta fuerza, ¿cierto? De esta fuerza, pero en X, es decir, yo la voy a llamar F de X, de la fuerza, pero en X. Ahora, cuando ya usted saca la composición en X, tiene que sacar la composición en Y. Es decir, va a trazar igual desde donde terminó en X hasta unir con donde termina la fuerza. Entonces, yo tomo donde finalizo en X y parto hasta donde termina la fuerza. Entonces, subo, ¿cierto? Y ahí tendría el vector o la fuerza, pero en Y. Listo. ¿Qué figura está aquí? Aquí hay un triángulo rectángulo, ¿cierto? Un triángulo rectángulo. Y aquí esto dice que tiene 30 grados. Miren, está ahí en la figurita. Yo se lo voy a colocar simplemente. Que tiene 30 grados. Bueno, resulta, chicos, que así como yo lo tengo, que es la descomposición de fuerzas, que simplemente formar un triángulo rectángulo con la fuerza que tenemos ahí y hace que tengamos una fuerza en X y una fuerza en Y, que se llama F de X y F de Y. Listo, ya la representé. ¿Qué pasa con eso, chicos? Que para este caso yo debo buscar su equivalencia. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo trabajar con fuerzas así como están ahí, inclinadas. No puedo. Tengo que trabajar con F de X y con F de Y. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué debo buscar?
en este caso, yo tengo que buscar qué equivalencia tiene eso para yo poder solucionar el ejercicio, porque ¿qué es lo que me pide el ejercicio? Me pide que cuánto vale esta fuerza F para que esta figura se tenga que o empiece a mover, cambie ese estado de reposo. ¿Sí? Entonces, para eso, como esto es un triángulo rectángulo, nos vamos a valer de un truquito, ¿sí? Como es un triángulo rectángulo en todos los triángulos rectángulos se utilizan las razones trigonométricas. Si usted no las recuerda, yo las voy a buscar por acá para que usted las recuerde. Voy a buscar acá razones trigonométricas en internet, para eso utilizamos el internet. Una imagen, ¿cierto? Y voy a tomar esta de aquí, que es del triángulo rectángulo y la vamos a copiar por acá. Bueno, como ya esto no lo necesitamos, voy a ponerlo ahí. Listo. Ok, entonces, ¿qué hacemos en este caso? Como ya yo tengo el triángulo rectángulo, que si usted ve es muy parecido al que está acá, solo que está ahí como medio invertido, pero no importa. ¿Qué se hace en este triángulo rectángulo? Debemos buscar, ¿cierto? ¿Cuál relaciona la fuerza con el f de x y la fuerza con el f de y, ¿cierto? Que relacione primero dos fuerzas y segundo las otras dos restantes. Ya cuando lo estemos haciendo lo van a entender mejor. Entonces yo necesito buscar primero en este triángulo rectángulo identificar cuáles son los catetos o la hipotenusa. La hipotenusa de un triángulo, chicos, es el lado más largo. En este caso va a ser este, el que está dibujado con negro. Yo me voy a pintar por acá una línea de verde encima de esto para que usted distinga la fuerza. Y por acá vamos a colocarle verde. Y por acá vamos a colocar una moradita, pues para que distinga la moradita. Listo. Yo le hablo y ya usted sepa. Entonces, bien, esta línea negra va a ser la hipotenusa, que aquí dice, mire, hipotenusa. ¿El cateto opuesto cuál es? Chicos, es opuesto al ángulo. ¿Dónde está mi ángulo? Aquí el 30. ¿Qué significa opuesto? Opuesto es que esté enfrente de, ¿cierto? Enfrente de. ¿Quién está enfrente del ángulo? La línea morada, ¿cierto? Entonces, esa línea morada va a ser mi cateto opuesto. Y el adyacente es el que está al lado del ángulo, que obviamente no es la hipotenusa, que ya le dijimos que era la negra, porque es el más largo. Entonces, el que está al lado es la línea verde y va a ser el cateto adyacente. Una vez dicho esto, bueno, yo le voy a colocar acá que f de y, voy a colocarle que f, ya sabemos que es igual a la hipotenusa, que normalmente se representa con la letra h, para que usted haga la similitud, que f de y es cateto opuesto, ¿cierto? Opuesto al ángulo, y que f de x es cateto adyacente. Muy bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar la relación con estas razones trigonométricas que tenemos acá. Inicialmente vamos a buscar f de x con f. ¿Y qué significa f de x con f? Significa cateto adyacente, ¿cierto? Que ya se lo colocamos, y la hipotenusa. Entonces yo comienzo a buscar en estas fórmulas quién relaciona el cateto adyacente y la hipotenusa. Yo me doy cuenta que aquí el coseno dice que es igual a cateto adyacente y a la hipotenusa, que es lo que estamos necesitando, ¿cierto? Entonces, simplemente voy a reemplazar en esta fórmula. Aquí dice coseno, en esta que está acá. Bien, dice coseno, igual yo aquí voy a poner coseno. Del ángulo, eso es un ángulo, se representa con diferentes letras del alfabeto griego. Y entonces, ¿cuál es el ángulo? El ángulo que dice aquí, 30 grados, ¿cierto? 30 grados, el ángulo de 30 grados. Bien. ¿Qué más dice? Igual, le voy a colocar el igual. Trazamos una línea para la fracción, ¿cierto? Y dice cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente? F de x, ¿cierto? F de x. Ahora, la hipotenusa. ¿Quién es hipotenusa? F. La hipotenusa aquí está igual a F. Entonces coloco F. Ahora, ¿qué tenemos que hacer siempre?
tienen que despejar ese f de x o f de y. ¿Cómo despejamos? Sencillo. Vamos a pasar, vamos a seleccionar esto y vamos a colocarlo un poquito más arriba. Vamos a borrar esto que ya hicimos por acá. A borrar esto ¿para qué? Para tener espacio libre. Ustedes pues si no anotaron, pueden retroceder el video, ¿cierto? Y pues ahí ya van a encontrar lo que no anotaron. Vamos a ir borrando para que el espacio sea interesante. Bien. Entonces, ya aquí tenemos esa, una razón. Ahora tenemos que despejarla porque, vuelvo y les digo, tiene que quedar en términos de f de x, o sea, f de x igual a tal cosa y f de y igual a tal cosa. Entonces, a este f de x lo está estorbando esta f que tenemos acá abajo. ¿Cómo se despeja? Pues simplemente vamos a hacer la operación contraria que esto está haciendo. Si esto está dividiendo, su operación contraria es multiplicar. Entonces los pasamos al otro lado a multiplicar. ¿Qué quedaría? F, ¿cierto? Por, ahí voy a colocar un puntito, coseno de 30 grados. ¿Igual a qué? Igual a f de x. Y así ya ha quedado correcto. De esta forma. Ya está bien, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta relacionar f de y con f. ¿F de y qué es? F de y es el cateto opuesto. ¿Y f qué es? F es la hipotenusa. Igualmente tenemos que buscar una de estas fórmulas que relacione cateto opuesto con hipotenusa. Entonces yo comienzo a buscar y veo que quien relaciona cateto opuesto con hipotenusa es el seno. Mírelo aquí, es el seno, que relaciona, ¿cierto?, cateto opuesto con hipotenusa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a hacer lo mismo que hice acá con el coseno, a ir reemplazando poco a poco para obtener los resultados. Entonces, primero que me dicen, voy a trazar una linecita por aquí para hacerlo del otro lado. Primero me dice que coloque el seno. Entonces, eso es lo primero que voy a hacer. Voy a colocar el seno. Después dice del ángulo, ¿cierto? Entonces, ¿el ángulo quién es? Igual 30 grados. Y después dice que eso debe ser igual al cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? F de y. Después, ¿qué dice? Después dice que hay que dividirlo entre la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? F, ¿cierto? Y aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Vamos a pasar a multiplicar esta F, ¿cierto?, al otro lado para que f de y quede solita, que eso es lo que necesitamos. Dejar todo en términos de f, que es lo que estamos buscando, el resultado de f. Entonces voy a hacer eso, voy a pasarlo al otro extremo. Entonces vamos a hacer, esta f debe pasar acá. Entonces quedaría f por puntito el seno de 30 igual a f de y. Y a esto, mis chicos, se le llama descomposición de fuerzas. Siempre es lo que se hace con todas las fuerzas que se tengan, descomponerlas, y estas serían las descomposiciones. F de x va a ser igual a f por coseno de 30 grados y f de y va a ser igual a f por seno de 30 grados, ¿cierto? Entonces, ¿qué hemos hecho hasta el momento? Hasta el momento lo que hemos hecho es convertir la masa en peso, que ahí está, ¿cierto? Y luego lo que hicimos fue descomponer esta fuerza en sus dos componentes, en f de x y en f de y. Eso es lo que hemos hecho hasta el momento. En el video después lo que hacía era generar este diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿cómo se hace ese diagrama de cuerpo libre? Sencillo. Vamos a tratar de hacerlo por acá aparte para que ustedes vean la diferencia y luego lo podemos eliminar. Ahí está ordenadito, obviamente, porque utilizan otras herramientas. Entonces, suponga usted que es el diagrama de un plano cartesiano, ¿cierto? Para hacer el diagrama de cuerpo libre. Y que aquí
tenemos el bloquecito que dice ahí que está el bloquecito. Entonces yo lo voy a colorear por acá para que quede bonito. Ese es el bloque, listo. Ese es el bloque que se tiene por ahí. Vamos a eliminarle esto para poderlo rellenar bien. Y volvemos acá. Ese es el bloque que se tiene. Entonces, ¿qué se debe hacer? Primero, lo que siempre se le va a colocar al diagrama, ¿cierto? Es su peso. Siempre, ya sea un bloque, ya sea cualquier figura geométrica, ya sea una persona, lo que sea, el objeto o la persona que sea, siempre va a tener un peso, ¿cierto? Entonces, el peso es lo que siempre se debe colocar. Entonces, el peso, chicos, pues siempre va en dirección negativa del eje X, es decir, hacia abajo, siempre. Y a eso le vamos a colocar lo que vale. ¿Qué vale el peso? 147. ¿Por qué él tiene 150 aquí? Porque cuando convirtió a masa, a peso la masa esta que está aquí, no lo multiplicó por 9,8, ¿cierto? Que es la gravedad, sino que la multiplicó por 10, que yo les decía que se podía utilizar de cualquiera de las dos formas. Entonces vamos a utilizarla, como dice aquí, pues para no tener inconvenientes con el ejercicio y ustedes lo vean todo igual y no se enreden. Entonces 150 newtons. Bien, 150. Ahora, ¿qué más sigue después de ubicar el peso en el diagrama del cuerpo libre? Se debe ubicar su fuerza normal. ¿Y qué es esa fuerza normal? Chicos, estamos en la primera ley de Newton, ¿cierto? En esta ley se basa en el reposo, en que el cuerpo debe estar ahí quieto, estático y no se puede mover. Para que esto no se mueva, debe tener una fuerza que lo contrarrestre, ¿cierto? Que lo haga que se quede ahí quietecito. Entonces, para que haga que esté ahí quietecito, esa fuerza debe estar hacia arriba, ¿cierto? Para que eso quede completamente estático y no se mueva. Entonces, la normal siempre también se ubica así, hacia arriba. La normal y se le pone una N. Así sencillito porque pues no tenemos el valor de la normal, ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esta fuerza, ya hicimos la descomposición de esa fuerza, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Colocarla igual en el diagrama del cuerpo libre. Entonces, ¿cómo la vamos a colocar? En sus componentes. No así diagonal, porque ya sabemos que no podemos hacer nada con esa fuerza diagonal, sino en sus componentes, en X y en Y. Entonces, ya sabemos que hay una componente, ¿cierto? Aquí, que es f de X, y que ya nosotros dijimos por acá, miren, f de x es igual a f, que está ahí arribita, por el coseno de 30. Por el coseno de 30. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Sacar la fuerza que está aquí en Y, la otra componente que es en Y. Esa componente, para efectos de que el diagrama se vea más bonita, usted la puede trasladar al origen y da lo mismo, no hay ninguna, no varía. Listo. Entonces vamos a colocarla por aquí al lado de la normal, ¿cierto? Para que no se enrede una con otra. O la puede colocar acá del otro lado, como quiera, está bien. Vamos a colocarla del otro lado para que no se enrede una con otra. Aquí, ¿cierto? Estaría f de y. Y f de y es igual a ¿qué? Aquí dice f por el seno de 30, que fue lo que calculamos. Así, exacto. Bien. Entonces, ya tenemos el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué falta? Lo que no les he mencionado. Esto. El coeficiente de rozamiento. Algunos le dicen así. Otros le dicen el coeficiente de fricción, etcétera. Bueno, tiene varios nombres. ¿Qué significa esto, chicos? Resulta que a veces las superficies, como estos bloques, ¿cierto? No son completamente lisas, sino que tienen un nivel de rugosidad. Ese nivel de rugosidad lo expresan con este coeficiente, el coeficiente de rozamiento. Y ahorita vamos a ver la fórmula de él. ¿Qué pasa en este caso? Nosotros
para el coeficiente de rozamiento, en dado caso que exista, siempre hay que hacerle, pues el coeficiente de rozamiento viene de una fuerza de rozamiento. Entonces siempre se coloca la fuerza de rozamiento. ¿En qué sentido está? Tiene que estar en el sentido contrario al que la jalen. Mire que en este caso la están jalando hacia la derecha, ¿cierto? Entonces, pues la fuerza de rozamiento para hacer que el cuerpo esté quieto tiene que ir hacia la izquierda o jalarla en sentido contrario. Entonces, para que sea en sentido contrario, tiene que ser hacia el sentido negativo de las X, ¿cierto? Y ahí va a estar la fuerza de rozamiento, FR, ¿cierto? Así quedaría nuestro diagrama de cuerpo libre, que es el que nos va a servir ahora cuando hagamos sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, que luego de eso obtendríamos al final el valor de la fuerza que estamos buscando. Entonces, chicos, esto que yo les hice acá paso por paso es lo que está aquí ya de forma completa, más bonito, más organizado, ¿cierto? Entonces, esto es el paso a paso y este es el final, que realmente es lo mismo. ¿Listo? Luego de que ya vamos a hacer el recuento de lo que llevamos, calculamos el peso de esta masa que está ahí. Se puede hacer con 9,8 metros por segundo al cuadrado o con 10 metros por segundo al cuadrado, depende de la gravedad que utilicemos, ¿cierto? Luego hay que descomponer la fuerza si está inclinada, porque si estuviese así en horizontal o en vertical, pues no hay que descomponer nada, listo. Simplemente nada más se pasaría a hacer el diagrama de cuerpo libre. En este caso no, está inclinada y hay que descomponerla. Entonces, con esa descomposición obtuvimos f de x y f de y que está ahí. Y luego se pasó a hacer el diagrama de cuerpo libre, que es hasta donde vamos. Bien, luego de esto, chicos, luego de esto, vamos a pasar a hacer la sumatoria de fuerzas. Lo vamos a hacer con calmita y después vamos a ir avanzando poco a poco, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Bien, inicialmente tenemos que hacer sumatoria de fuerzas en X y después sumatoria de fuerzas en Y, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué hay en X y qué hay en Y. Bien, entonces vamos a hacerlo, vamos a trasladar esto que está aquí, o creo que está abajo. Sí, aquí está. Entonces, primero, yo lo voy a ir haciendo paso a paso. Concéntrense en este diagramita que fue el que nos quedó del paso anterior, ¿cierto? Y vamos a hacer lo de la sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y, ¿cierto? Igual a 0. Usted comienza con la que usted quiera, no hay ningún orden, pero lo más fácil siempre es comenzar por las fuerzas que tiene el peso, ¿cierto? Y el peso está en el eje Y. En el eje Y, recuerde que es el eje que está ubicado verticalmente. Entonces, vamos a comenzar por ese eje. Bien, entonces yo voy a ubicar acá todas las fuerzas que estén verticalmente, ya sea hacia arriba o hacia abajo, no importa, pero que estén vertical. Entonces, ¿qué se tiene en vertical? Se tiene el peso, ¿cierto? Que aquí hay que tener en cuenta algo muy importante. Inicialmente usted coloque, listo, se tiene el peso, que es lo que voy a colocar. El peso que es 150 newton, ahí me dice. Yo lo coloco 150 newton. Luego de que ya yo coloque el peso, que es lo primero que se coloca, ¿cierto? Tenemos que ver la dirección de ese peso, es decir, si esto es con signo positivo o si es con signo negativo. ¿Y cómo ustedes saben eso? Simplemente si está hacia abajo, voy a hacer un diagramita por acá, si está hacia abajo o si está hacia la izquierda, esto va a ser negativo. Pero si está hacia arriba o el vector está hacia la derecha, esto va a ser positivo. En este caso, chicos, la fuerza, ¿cierto? Está mirando hacia abajo. Y entonces hacia abajo aquí me dicen que es negativo. Entonces yo adelante pues le coloco que es negativo. ¿Qué sigue? ¿Qué otra fuerza hay en vertical? Está la normal. La normal no tengo ningún valor, no tengo nada. Entonces yo coloco acá la normal, ¿cierto? La normal, la fuerza normal.
Aquí le coloco esa lineecita que significa que es un vector o una fuerza. Eso no hay ninguna variación para que no la confundan con el newton. Esto es 150 newton y esta es la fuerza normal. Entonces, acá voy a ver qué sentido tiene. Miren que la fuerza normal está apuntando hacia arriba y cuando está apuntando hacia arriba es positivo. Chicos, en este momento, antes de que continuemos, yo les voy a dar exactamente 10 minutos porque usted debe ingresar a la plataforma a registrar su asistencia. En la plataforma van a encontrar un cuestionario que se llama así, registre la asistencia. Van a tener 10 minutos, usted va a colocar su nombre completo y va a mencionar el tema de la clase. ¿Cuál es el tema de la clase? Colóquenle primera ley de Newton, que es en lo que estamos listos. Entonces, de una, les doy 10 minutos para que terminen esa actividad para yo saber que usted exactamente está aquí en la clase presente. Entonces yo les doy los 10 minutos, vayan de una vez porque solo tienen 10 minutos para eso y luego yo continúo la clase por aquí por donde vamos. Una vez registren su asistencia, pues vuelven al video, listo. Recuerden colocar el nombre completo y el tema que estamos viendo, que es la primera ley de Newton, ¿cierto? Nombre completo y primera ley de Newton. De esa forma, pues yo sabré que usted estaba exactamente en este momento a la clase. Y así, si este modelo continúa, pues yo les voy a seguir en cualquier momento de la clase, voy a hacer ese pare, como el que estoy haciendo ahora, y automáticamente en la plataforma va a estar habilitado para que usted siempre ingrese el nombre y el tema que se está viendo. Les quedan unos cuantos minutos para terminar de registrar su asistencia, chicos. Eso es de suma importancia. Les recuerdo para saber, para yo informarme, pues para yo saber que ustedes estuvieron presentes en la clase. Así que por favor vamos a registrarlos antes de que se finalice el tiempo. Es algo muy sencillito de verdad, solo es colocar el nombre y el tema, nada más. Lo encuentran en el área en la parte de cuestionarios.
lo encuentran en la parte de cuestionarios. Bueno, ya me imagino que la mayoría ha colocado su nombre y el tema que estamos viendo, y ahí le ha dado finalizar esa parte para que quede registrada la asistencia. Bueno, entonces vamos a retomar. Acá tenemos lo primero que hay que hacer, sumatoria de fuerzas en Y o en X, en la que la quiera hacer primero, no hay ningún problema. Yo les recomiendo que comience siempre por donde está el peso, que en este caso es Y, ¿cierto? Que está en vertical. Acá le hice una anotación que cuando la fuerza está hacia abajo y está horizontal hacia la izquierda, el signo va a ser negativo, y cuando la fuerza está hacia arriba o hacia la derecha en horizontal va a ser positivo. Entonces, ¿qué es lo que estamos acá? Simplemente mirar qué fuerzas están en Y para colocarlas aquí e igualarlas a 0. Ya lo hicimos con el peso, que fue donde comenzamos, ¿cierto? Coloqué 150 y como está mirando hacia abajo, le coloco el signo menos. Después coloqué la normal, que es la fuerza que está aquí hacia arriba, la negrita. Y como está mirando hacia arriba, pues le coloqué el signo positivo. ¿Qué otras fuerzas hay en el eje Y? Bueno, en el eje Y también está F de Y, ¿cierto? F de Y. Que F de Y pues va a ser igual a F seno de 30. Entonces ya no vamos a utilizar F de Y, sino vamos a utilizar la igualdad. Como está hacia arriba, debe ser con más, ¿cierto? Más, y colocan lo que está ahí, F seno de 30 grados. ¿Qué hay que hacer luego de eso? Luego hay que mirar si hay otra fuerza en vertical, que es en el eje Y. Ya colocamos el peso, la normal, la fuerza que estaba en Y. FR no está en vertical, está en horizontal, es decir, es de F de X, de la sumatoria de fuerzas en X. Y F de X pues también está en el eje X, entonces ya hasta ahí queda. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Igualar a 0. Entonces yo aquí le doy igual a 0. Y lo dejan así por el momento. ¿Listo? Ahora, luego que se hace sumatoria de fuerzas en X, se debe hacer sumatoria de fuerzas. Perdón, luego que se hace sumatoria de fuerzas en Y, se debe hacer sumatoria de fuerzas en X. O sea, X quedó un poco feita. Vamos a colocarla nuevamente. ¿Y a qué es igual? Otra vez igual a 0. Entonces vamos a ver qué fuerzas están en X. Primero está la fuerza de la descomposición que hicimos, que estaba en X, ¿cierto? Está hacia la derecha, es decir, que es con signo positivo, y dice que es igual a F por coseno de 30. Recuerden que ya no vamos a utilizar ni F de X ni F de Y, ¿cierto? Sino a lo que es igual, y es igual a coseno de 30. Siempre se hace así, a lo que es igual, a coseno de 30 grados. ¿Qué se hace luego de eso? Luego de eso hay otra fuerza que está en horizontal, que es la fuerza de rozamiento, fuerza de fricción, como le quieran decir, que en este caso no las pusieron. Hay ejercicios en que no se utiliza, pero bueno, en este caso está y hay que colocarla. Está en sentido hacia la izquierda del eje X, ¿cierto? Entonces hay que colocarle signo negativo y colocar FDR, porque dice fuerza de rozamiento, de fricción. ¿Hay alguna otra fuerza en el eje horizontal o en el eje de las X? No hay, solo son esas dos, entonces ya yo puedo igualar a 0. Bueno, hay aquí un inconveniente. ¿Cuál es ese inconveniente? Que es algo nuevo que no hemos visto, la fuerza de rozamiento, ¿cierto? Resulta, mis chicos, que la fuerza de rozamiento, su fórmula, para que la tengan ahí grabadita de una vez, va a ser igual al coeficiente de rozamiento, ¿cierto? Vamos a colocarle un por aquí, por la normal, ¿cierto? Entonces ya nosotros tenemos cuánto equivale el coeficiente de rozamiento, porque aquí no lo dieron. Entonces, que 0,25 FR va a ser igual a 0,25
por la normal. Usted le puede colocar el por o simplemente lo deja así e interpreta que eso es una multiplicación. Bien, hasta ahí se tiene igualadas las fuerzas en y igual a 0 y las fuerzas en x igual a 0 y se hizo la aclaración de que es la fuerza de rozamiento. Listo. Luego, ¿qué hay que hacer? Pues simplemente vamos a mirar qué tenemos, qué no tenemos, a ir haciendo operaciones, a tratar de dejar menos compleja la situación que tenemos acá. Vamos a comenzar con la parte verdecita, ¿cierto? Con la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, chicos, el orden en que ustedes tomen las fuerzas que están acá, por ejemplo, si empiezan con la normal y después con el peso, eso no hay ningún inconveniente. O sea, ustedes lo pueden ordenar como ustedes deseen y no hay problema, listo. Entonces, el menos 50 newton, pues aquí no se puede resolver nada, no hay nada que resolver, está ahí que es menos 50 newton. Entonces, vamos a colocarlo nuevamente, menos 50 newton, ¿cierto? Después, ¿qué sigue? La normal tampoco tiene nada, no tiene nada que resolverse, entonces vamos a colocar más la normal. O sea, no tenemos de dónde reducirla ni dónde resolverle nada. Quedó un poquito fea, vamos a hacerla nuevamente. Más fea de lo normal. Después, ¿qué sigue? F por el seno de 30. Aquí sí ya podemos resolver algo, ¿cierto? Podemos calcular ese seno de 30. Si lo hacen en su calculadora, yo lo estoy haciendo en este momento, eso le va a dar 0,5. 0,5. Entonces hay que colocar más, ¿cierto? Más 0,5, que fue lo que se hizo seno de 30 en la calculadora, por F, que la F no ha cambiado, no sabemos cuál es su valor, igual a 0. Entonces podemos dejar a un lado las letras, ¿cierto? Y a otro lado los números. En este caso el único número que hay es 150 newtons. Entonces yo puedo decir acá N, la fuerza N, ¿cierto? Más 0,5 F igual a, esto está restando, pasa del otro lado sumando, o sea, con signo positivo. O sea, quedaría de este lado más 150 newton. ¿Listo? Ya, hasta ahí no hay ningún problema. Entonces, esta, cuando ya la tengamos así, ya todo como que no podemos más donde reducir, le vamos a colocar que es la ecuación 1, que es lo que está aquí. Si ustedes se dan cuenta, es eso mismo. Ahora vamos con la parte azulita, ¿cierto? Con la parte azul que está por acá. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. El coseno de 30 en este caso, que es lo primero que tenemos, ¿cierto? Lo podemos calcular en la calculadora. Coseno de 30 acá me da que es 0,8660, no sé qué. Entonces, ese 0, voy a escribirlo por acá, da 0,8660. Lo podemos aproximar, ¿cierto? A 0,87 para eliminar todas esas décimas que quedan ahí. Entonces, 0,87 F, ¿cierto? F, que es lo que tenemos acá, que eso no se ha ido. 0,87 F. Sigue menos la fuerza de rozamiento, menos, pero ya sabemos que la fuerza de rozamiento de fricción es 0,25 por la normal. Entonces eso es lo que vamos a colocar, 0,25 por la normal. Y lo igualamos ¿a qué? A 0. Y esta, chicos, va a ser nuestra ecuación número 2. Número 2. Entonces, ya si ustedes se dan cuenta, es lo mismo que tenemos ahí arriba, ¿cierto? En la ecuación 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora, chicos? Para obtener el resultado de a cuánto equivale por fin esa fuerza que estamos buscando, y en este caso la normal, que tampoco sabemos cuánto equivale, debemos solucionar por cualquier método de sistema de ecuaciones.
que eso ustedes lo debieron ver ya con anterioridad en el área de matemáticas. Eso se ve en noveno, en octavo, bueno, en muchos cursos. Entonces resulta que para esto, para solucionar este sistema de ecuaciones, que es un sistema de ecuaciones 2 por 2, se lo voy a escribir por acá, sistema de ecuaciones ¿cierto? De ecuaciones 2 por 2. ¿Por qué se le llama así 2 por 2? Una breve explicación. Sencillo porque tiene son dos ecuaciones primero, ¿cierto? Y tienen dos incógnitas. ¿Cuáles son esas incógnitas? Es n y es f. Resulta que para solucionar esto existen muchos métodos. ¿Cuáles son esos métodos? Y esta es una tarea pues para que usted la investigue si no sabe esto. El primero, hay muchísimos, les voy a nombrar aquí los que me acuerdo. Eliminación es uno de esos métodos. Otro se llama reducción. Otro se llama sustitución. Sustitución, ¿cierto? Y hay muchísimos. Si usted lo consulta en el internet, le va a encontrar muchos métodos. Cualquiera está bien. Listo. Cualquiera que usted utilice está bien. Si usted de pronto, yo lo voy a hacer por sustitución, por este método. Si usted de pronto, no, profe, lo que pasa es que a mí me gusta eliminación, lo que pasa es que a mí me gusta reducción, lo que pasa es que a mí me gusta el método gráfico, etcétera, 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 usted lo hace por el método que usted quiera. A mí, como a mí me parece más fácil sustitución, pues yo lo voy a hacer por sustitución, ¿cierto? Entonces voy a traer las ecuaciones por acá para tenerlas aquí a la vista. Una dice n más 0,5f, voy a colocarla aquí, n más 0,5f, ¿cierto? 0,5f igual a 150. Ya el newton lo voy a olvidar por el momento porque no necesito las unidades. 150. Y esa es mi ecuación 1. Y la segunda dice 0,87f. Voy a colocar acá 0,87f. 0,87f menos 0,25n. Recuerden que esta n que está aquí es la fuerza normal. Y existe que no le estoy colocando el vector, pero debería colocárselo para que ustedes no se olviden que es la fuerza. No es la unidad de Newton, ojo. Igual a 0, dice ahí, igual a 0. Bien. Ahora, ¿qué hay que hacer? Simplemente sustituir, que así se llama el método que voy a utilizar yo. Entonces, ¿cómo se hace este método? Lo primero que usted va a hacer, si quiere utilizar este método, si usted utiliza otro, pues ya le toca acomodarse al otro. Lo primero que va a hacer es que usted, cualquiera de las ecuaciones, va a despejar cualquiera de las variables, ¿cierto? En este caso, yo voy a despejar n de la primera ecuación. Tomo la primera, ¿cierto? Tomo la primera ecuación y voy a despejar n. Entonces, de aquí yo voy a despejar n. Entonces, si yo despejo n, lo que tengo que hacer es pasar esto que está sumando, ¿cierto?, al otro lado a restar. A hacer la operación contraria. Entonces, n va a ser igual al 150 que ya está del otro lado. Estaba sumando, pasa del otro lado a restar, menos 0,5f. Listo. Ese es el primer paso. Tomar una de las ecuaciones, cualquiera de la que usted quiera, y despejar una de las variables. Esta era creo que la más fácil de despejar, así que por eso seleccioné esa. ¿Listo? Luego usted va a seleccionar la segunda ecuación, la que no cogió, la que no tomó.
Y esa segunda ecuación va a reemplazar lo que despejó en la primera, ¿cierto? Va a reemplazar lo que despejó en la primera. O sea, n. Ya no va a colocar n, sino va a colocar lo que dice acá. Entonces, yo voy a hacerlo. Dice 0,87, ¿cierto? F menos 0,25. Ahora sí sigue la n. Si ya viene lo que usted despejó, por favor, abra un paréntesis para que no se enrede. ¿Qué dice que es n? ¿Qué es lo que viene acá? Dice que es 150, porque para eso la despejamos, menos 0,5f. Y cierra paréntesis. Después, ¿qué dice? Que es igual a 0. Entonces yo igualo a 0. Aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar esto, ¿cierto? Para destruir este paréntesis. El 0,25 por el 150 y el menos 0,25 por el menos 0,5. Entonces esta primera parte queda igualita porque no le tengo nada que hacer por el momento. 0,87f. Ahora sí, vamos a hacer. ¿Qué tiene que hacer? Esto primero, mire. 0,25, menos 0,25, perdón. No se pueden volar los signos. Menos 0,25 por 150. Yo lo hago y a mí me da menos 37,5. Eso me da esa operación. Luego tiene que hacer esto mismo. ¿Qué es eso mismo? Menos 0,25 por menos 0,5 por menos 0,5. Mire que ese 0,5 es negativo, también tiene que colocárselo. Y eso me da acá más 0,125. 125 que no se puede olvidar de la F. No se puede olvidar de la F. Si está multiplicando, multiplique los números y luego le coloca la letra. ¿Listo? Igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá luego de eso? Las letras, los números que tienen letras, se van a quedar a un extremo y los que no tienen letras se van a pasar acá con el 0. Es decir, el 0,87 queda de este lado, ¿cierto? 0,87f más 0,125f y esto va a ser igual a ese menos 37,5 está restando, tiene que pasar al otro lado a sumar. Y ese 0 ya lo podemos eliminar porque no está haciendo nada ahí. Pasa al otro lado positivo. O sea, como 37,5. Bien. Ahora, ¿qué se puede hacer? Si ambas tienen una misma letra, es como si fueran manzanitas. Entonces vamos a sumar este pedazo de manzana con este pedazo de manzana a ver qué da. Entonces, si yo hago 0,87 más 0,125 en mi calculadora, eso da 0,995. 5 ¿qué? F, ¿cierto? Igual a 37,5. Luego, yo necesito por fin ya hallar el valor de F. La única forma de hallarlo es que quite esto que le está estorbando de acá, que está multiplicando con F, ¿cierto? ¿Cómo lo paso? A dividir al otro lado. Entonces, F va a ser igual a 37,5 entre 0,995. Vamos a hacer esa división que está ahí para ver cuál por fin es el valor de F. Entonces yo hago en mi calculadora 37,5 entre 0,995 y eso me da 37,688. Entonces, ¿usted qué puede hacer? Ya aquí le puede colocar la unidad. ¿Cuál es la unidad de esto? Es Newton. De todas las fuerzas, la unidad es Newton. Entonces, usted le coloca la N, que es la unidad. Entonces, ya aquí obtuvimos el valor de F. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Si ya tenemos ese valor de F, podemos reemplazar en esta ecuación, ¿cierto? Para obtener el valor de N. Entonces, yo me traigo esa ecuación para acá que dice que N, se me olvida, vamos a recordar, es igual a 150 menos 0,5f. Es igual a 150 menos 0,5f.
Vamos a rectificar arriba para no cometer errores. 150 menos 0,5f, está bien. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Reemplazar esa f que ya tenemos el valor en esta f acá, para saber cuánto es el valor de n, que es la otra fuerza que no teníamos, que no sabíamos que valía. Entonces, menos 0,5, ¿cierto? Por f. ¿Quién es f? 37,688. Nos olvidamos de la unidad por el momento también, pues para no tener como inconvenientes ahí, se la ponemos al final. Entonces 150 y vamos a hacer esto por hacer esta multiplicación. Menos 0,5 por 37,688. Perdón. Entonces eso me da menos 18, vamos a borrar ahí porque ese 8 quedó raro, menos 18, dice acá 84. Y vamos a hacer esta resta, 150 menos 18,84. Y eso me da 131,16 Newton. Ahora sí le podemos colocar la unidad. Entonces, la fuerza N, ¿cierto? La fuerza normal va a ser igual a 131,16 Newton. Entonces, vamos a comparar con lo que le dio acá el señor en el ejercicio. Mire, 131,2. Bueno, él lo aproximó ese 6 al 2 para que quedara. Eso es válido si usted lo quiere hacer, si no también. Y la otra le dio 37,7. Vamos a ver, 37 y usted lo puede aproximar a 7 acá este número y no hay ningún problema. Y listo, chicos, hasta aquí llegaría este ejercicio, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que por ejemplo en el video simplemente ya dan estas respuestas, es decir, no le he enseñado a usted el tema de los métodos para resolver esas dos ecuaciones, porque pues bueno, ya se supone que usted debe saber eso, sino que pues obviamente está en la clase, entonces yo empleo el método, en este caso empleé el de sustitución para que usted vea cómo se resuelve y pues pueda hacer el ejercicio. Entonces voy a hacerle un breve recuento de lo que hemos hecho para que todo quede aún más claro. Para ver, listo. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos? Lo primero que hicimos, mis chicos, fue la masa la convertimos en peso, listo. ¿Cómo la convertimos en peso? Simplemente la multiplicamos por la gravedad, sea que utilice 9,8 o sea que utilice 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué es lo siguiente que hacemos? Si una fuerza está inclinada, como en este caso, hay que descomponerla en sus componentes de X y en sus componentes de Y. ¿Cómo lo hicimos? Utilizando el truquito del triángulo rectángulo para obtener cada una de sus componentes en términos de la fuerza. Listo. Entonces aquí obtuvimos las componentes. Después de eso, hicimos el diagrama de cuerpo libre con el peso, con la normal, que es para que el cuerpo quede ahí bien estático, con las fuerzas que hicimos la descomposición, F de Y y F de X, y con la fuerza de rozamiento de fricción. Está aquí y está ahí chiquitico. Después de eso, lo que hicimos fue la sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en X. Usted empieza por la que a usted mejor le parezca. Yo les recomiendo que empiece siempre por la que tiene el peso. En este caso, el peso está en el eje Y, es decir, sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces se hizo la sumatoria de fuerzas, se trató de reducir lo más posible. ¿Cómo era reducir? Pues calculando cuánto valía el seno de 30, el coseno de 30, reemplazando la fuerza de rozamiento por 0,25 por la fuerza normal, que es la fórmula. Aquí estaba la fórmula, mira. ¿Cierto? La tratamos de reducir lo más que se pudo. Después nos quedaron dos ecuaciones que usted puede resolver por el método de ecuaciones que más le parezca. En este caso es un sistema de ecuaciones de 2 por 2 y que usted puede resolver por el método de eliminación, reducción, sustitución, método gráfico, regla de Kramer, bueno, mejor dicho,
por el que usted mejor le parezca, que ya esto es tema de matemáticas, temáticas que ustedes debieron de ver anteriormente y que si no la tienen clara, deben repasar cada uno de estos sistemas de ecuaciones, que esto prácticamente es lo que hace más largo el ejercicio. ¿Por qué? Porque el ejercicio nos pide esta fuerza que está aquí, ¿qué vale? ¿Cierto? ¿Qué valía esa fuerza? Entonces, para calcular esa fuerza, tengo que obtener los resultados de estas ecuaciones. Yo decidí, porque a mí me parece más cómodo, el método de sustitución, ¿cierto? Me parece más cómodo el método de sustitución. Entonces, yo decidí utilizar el método de sustitución, que lo primero que se hace es tomar una de las ecuaciones, despejarla de cualquier variable. Yo despejé n, que me parece más fácil, en este caso, obviamente. Luego reemplazarla en la ecuación que no tomamos, resolver, ¿cierto? Obtener ya el resultado de una de las variables y esa variable reemplazarla en la otra ecuación para obtener la otra variable que no teníamos el dato. Entonces, con estos resultados se llega a la finalización del ejercicio. Listo. Aquí tienen el valor de las dos fuerzas, aquí tienen todo el paso a paso, espero que hayan tomado apuntes y todo lo correspondiente para que usted esté bien clarito en este tema. Chicos, traté de hacerlo de verdad lo más pausado posible, lo más calmado posible. Mire que yo hice todo el ejercicio, ¿cierto? Hasta le dejé la parte de los que hizo el otro profesor del video que estábamos viendo, pero para que usted lo viera como más bonito. Pero yo realmente les hice todo el ejercicio para que usted vea el paso a paso, de a qué se refiere cada cosa, todo, para que usted entienda todo. Listo. No me salte nada, todo está ahí, todo está ahí. Entonces, chicos, ¿qué vamos a hacer ya después de ver toda la explicación? Vuelvo y le digo, si usted tiene dudas, pues repita nuevamente la grabación, las partes que quiera y vuelve a retomar. Si se traba en un pedazo o no sabe dónde seguir, guíese de este video que pues es todo lo que tiene que utilizar. No tiene que irse a ninguna otra parte porque aquí está la explicación completa. Listo, para esto hay una actividad. Mire, esta tablita también es necesario de que ya usted la anote, que la tenga por ahí en su cuaderno. El tema de la fórmula del coeficiente de rozamiento, que es mu, ¿cierto? De la fuerza, que es igual a mu por la normal. También es necesario que ya vaya anotando esas formulitas, que las tenga ya a la mano. En el ejercicio de la tarea lo encuentran en la plataforma, ¿cierto? Se llama ejercicio primera ley de Newton y el ejercicio simplemente le cambia algunas cosas como la masa que ya no es de 15 kilogramos sino de 25, el coeficiente de rozamiento o de fricción que es 0,3, la fuerza que es de 40 grados, ¿cierto? Entonces es el mismo procedimiento solo que con diferentes datos obviamente para que tenga pues algún sentido hacerlo. Le voy a pedir que obviamente solucione su ejercicio en su cuaderno, de una letra clara, legible, y que luego adjunte esas fotos que tome, lo ponga en un PDF o un Word, y eso es lo que tiene que adjuntar acá. Acá yo le coloqué adjunte su evidencia en PDF o en Word, es decir, en esos dos formatos. Chicos, me di cuenta ya luego de haber grabado una primera parte del video que se graba solo lo que estaba mostrando en Paint, que no se graba lo que estaba mostrando cuando busqué el tema de razones trigonométricas, que lo busqué por aquí, mire, no se grabó, entonces pues ahí ya lo tienen. Pues les doy la explicación, que es que busqué obviamente en internet razones trigonométricas y cogí la imagen y la pegué allá. Eso fue todo. Menos mal que pues trabajé todo desde Paint, no hice cambios, nada más eso cuando lo busqué en Google. Listo, entonces esa es la actividad, chicos. Espero que hagan su actividad, que pasen un excelente día. Cualquier cosa me escriben por WhatsApp. Recuerden que si tienen alguna duda, les aconsejo pues ver el video, que yo sé que seguramente ahí la van a aclarar. Sin embargo, si aún así no la aclaran, viendo nuevamente el video o una partecita que no hayan entendido del video nuevamente, yo voy a estar por WhatsApp resolviendo cualquier duda o inquietud que usted
tenga. Listo. Entonces que tenga un feliz día. Mañana nos vemos con el tema, con la segunda ley de Newton. Obviamente no comencé hoy con eso porque teníamos pendiente esta parte que es bien importante también. Entonces mañana vamos con toda con la segunda ley de Newton. Busquen obviamente sobre eso para que no vengan en blanco a la clase, sino que ya tengan una idea bien concisa de todo eso. Listo, entonces que tengan un feliz resto de día, chicos. Muchas bendiciones.